del equilibrio hídrico lleva a la producción de edema, a la aparición de hiponatremia o de hipernatremia. Y la hiponatremia es, recuerden, todo lo que tenga el sufijo hipo es en menos, corresponde a un nivel bajo de sodio en sangre, y la hipernatremia en más, unos niveles altos en sangre. Creo que no lo puse en la clase, pero para que tomen nota, el valor normal de sodio en sangre está estimado entre, según la bibliografía, 135 y 145 miliequivalentes litro, ¿sí? Aproximadamente. El valor medio habitual es aproximadamente de 142 miliequivalentes litro, pero entre 135 y 145 es lo normal. Ahora bien, ¿cómo se distribuyen en qué porcentaje los líquidos corporales? El cuerpo está constituido en un 60% de agua, ¿bien? Un poquito menos en las mujeres, un poquito más en el varón, pero el promedio es 60% de fluidos. De ese 60% de fluidos, 2/3, o sea, la mayoría, se encuentra distribuido en el compartimiento intracelular, es decir, va a estar la mayor parte de ese líquido dentro de las células. El tercio restante va a constituir el compartimiento extracelular o LEC. Este, a su vez, se divide en dos partes. El fluido intersticial, es decir, el líquido que queda entre las células, que es el 80%, y el líquido del plasma, que es el 20%. Ahora, es importante entender cómo se produce o en qué consiste el balance hídrico corporal. El líquido ingresa al organismo y egresa de alguna forma. Los ingresos están constituidos principalmente por el agua ingerida, que es aproximadamente 2 litros, 1,5 litros por día, y además el agua producida de aquellos procesos metabólicos, ¿sí? de la energía, que es aproximadamente entre 350 a 500 mililitros día. Como dijimos, como está en el esquema, este líquido se distribuye en el intracelular y en el extracelular. Ahora bien, ese ingreso de agua, de alguna manera, tiene que salir, ¿sí? ¿Cómo egresa el agua? Bien, por un lado tenemos las pérdidas insensibles, que es una cantidad más o menos fija en condiciones fisiológicas normales en una persona sana, ¿sí? Es bastante fijo de manera diaria, no se puede modificar. Son las pérdidas insensibles a través de la respiración, ¿sí? Producida por el vapor de la respiración, a través del sudor y a través de las pérdidas por las heces. Y por otro lado tenemos unos egresos que son variables, los egresos que se producen a través de la orina, a través del riñón. ¿Y por qué decimos que es variable? Porque las pérdidas renales sí están modificadas de acuerdo a las necesidades corporales, ¿sí? Por eso van a ver que, por ejemplo, un día que toman menos agua o que hace más calor, hacen menos pis, y un día que estuvieron tomando todo el día mate, van a hacer más pis. Esto justamente porque el riñón es el que determina la cantidad variable de agua excretada. Bueno, ya habíamos dicho que teníamos distintos compartimentos del líquido corporal, ¿sí? El líquido intracelular, que lleva aproximadamente el 40% del peso corporal, está constituido o se compone principalmente por iones, por altas concentraciones de ion potasio, de fosfatos y de aniones orgánicos, que son las proteínas, ¿bien? Y las proteínas. Y por otro lado, el líquido extracelular, que es aproximadamente el 20% del peso corporal y que habíamos dicho que se dividía en el líquido intersticial y en el plasma. Este extracelular es rico en sodio y en cloro, ¿sí? También tiene un poco de bicarbonato, pero principalmente sodio y cloro. Ténganlo en cuenta.
Ahora bien, cuando hablamos de osmolaridad plasmática, que es algo de lo que vamos a estar hablando mucho en este capítulo, bueno, tenemos que definirlo, ¿sí? ¿Qué es la osmolaridad de cualquier sustancia? Bueno, es aquella determinada por la cantidad de número de partículas de un soluto determinado por kilo de agua. Siempre teniendo en cuenta cuáles son los osmoles, es decir, las partículas osmóticamente activas extracelulares, se puede calcular la presión osmótica del plasma. Según lo que habíamos visto en la diapositiva previa, dentro de las partículas osmóticamente activas del plasma tenemos el sodio, la glucosa y la urea. En condiciones normales, la glucosa y la urea son prácticamente despreciables, es decir, que se pueden obviar, no hace falta tenerlas en cuenta. Pero bueno, esta es la fórmula para calcular la osmolaridad plasmática. ¿Sí? Es el sodio por 2, el sodio plasmático, más la glucosa sobre 18, más la urea sobre 5.6. Obviamente, para poder calcular esto van a necesitar los valores plasmáticos de sodio, de glucosa y de urea del paciente. Bien. Como les decía, en condiciones fisiológicas normales se puede excluir la glucosa y la urea, ¿sí? Podemos obviarlo, podemos no tenerlo en cuenta y calcular la osmolaridad plasmática directamente solamente con el sodio, 2 por sodio. También se calcula la osmolaridad urinaria, porque es evidencia la osmolaridad urinaria la capacidad de concentración o dilución de la orina. Y esto nos resulta muy útil para el diagnóstico de pacientes con hipernatremia o con hiponatremia. ¿Cómo se calcula la osmolaridad urinaria? Dos fórmulas. Una es con los iones, es parecido a la plasmática, pero es diferente la fórmula. ¿Sí? Se suma el sodio y el potasio, se multiplica por 2 y se suma la urea dividido 5.6. Otra fórmula es tomar la densidad urinaria, que para esto, bueno, tienen que haberla medido previamente, restarle 1000 y multiplicarlo por 35. Ahora mencionamos brevemente algunos principios que, bueno, me imagino que deben estar familiarizados, pero para recordarlos, que son los principios de osmosis y presión osmótica. ¿Sí? El agua se puede mover libremente de líquido extracelular a líquido extracelular de acuerdo a los gradientes osmóticos, es decir, de acuerdo a la diferencia de concentración de solutos dentro y fuera de las células. ¿Sí? La osmolaridad plasmática normal es aproximadamente, o sea, se encuentra en un límite bastante estrecho entre 282 y 300 miliosmoles por litro. Cuando se producen cambios en la osmolaridad plasmática normal, se generan movimientos de agua y alteraciones celulares. El agua sale o entra a la célula. La célula se hincha o se contrae, como podemos ver en el esquema de la derecha. En esta imagen tenemos una célula con una determinada cantidad de solutos en su interior y 3 situaciones posibles. En la primera colocamos a la célula en una solución isotónica, es decir, que tiene exactamente la misma cantidad de solutos que ella en su interior. Por lo tanto, no va a haber movimientos de agua en ningún sentido. En la figura B, colocamos a la célula dentro de una solución hipertónica, es decir, en la solución hay más cantidad de solutos que dentro de la célula. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el agua? Va a tender a ir hacia donde hay más soluto, va a intentar disolver, entre comillas, ese soluto extracelular, por lo cual la célula se va a deshidratar, va a perder agua, ¿sí? Y en la C tenemos la situación inversa. La solución es hipotónica, tiene poco soluto, por lo tanto, el agua va a ingresar en la célula, que es donde va a haber más soluto, y la célula se va a edematizar, se va a hinchar.
¿Y cómo puede generar un impacto clínico estos trastornos osmóticos? Cuando hay una alteración en la osmolaridad, como dijimos, podríamos tener más o podríamos tener menos. Podríamos tener una situación de hiponatremia o de hipernatremia. Esto lo mencionamos brevemente como para que tengan una idea, ¿sí? Porque, bueno, no es un tema que vayamos a desarrollar ahora, es para más adelante, pero como para que tengan conceptos. La hiponatremia se da cuando tenemos un valor de sodio plasmático de menos de 135 miliequivalentes por litro. ¿Cuáles son las causas que pueden generar la hiponatremia? La pérdida de sodio, por ejemplo, en la insuficiencia suprarrenal o en el uso de diuréticos, o el exceso de agua de manera patológica, como se da en el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. ¿Cuáles son las consecuencias de la hiponatremia? Edema celular cerebral y riesgo de herniación del cerebro por edema. En estos casos, la corrección del sodio debe ser lenta, de manera a través de fluidos endovenosos, para evitar lo que se denomina desmielinización osmótica, que es una patología irreversible que genera un severo daño neurológico, inclusive coma. Por su parte, la hipernatremia, que es cuando encontramos sodios plasmáticos de mayor de 145 miliequivalentes litro, puede estar producida por pérdida de agua excesiva que no se repone, como por ejemplo en la diabetes insípida, que no es la diabetes mellitus, es otro tipo de diabetes. Es decir, no es que no quiero meterme en un lío, pero no es una diabetes por hiperglucemia, no, hay un exceso de diuresis, pero por otro motivo. También por sudoración excesiva, por ejemplo, en un paciente con fiebre o en alguien que realiza deportes extremos o sufre algún tipo de deshidratación. O también por exceso de sodio en el caso del hiperaldosteronismo, que es una patología de la glándula suprarrenal. ¿Cuáles son las consecuencias de la hipernatremia? Bueno, al revés, que haya contracción celular, ¿sí? Y principalmente alteraciones neurológicas. Se corrige también con soluciones intravenosas, pero en este caso tienen que ser soluciones hipotónicas, también de manera lenta. Y también cabe mencionar, ya que estamos hablando de esto, del edema. El edema puede ser celular, a nivel microscópico, pero en el cuerpo se traduce como acumulación excesiva de líquidos en los tejidos, especialmente en el líquido extracelular. Y dijimos, ¿no? Puede haber tipos de edema intracelular, por ejemplo, en el caso de la hiponatremia o en la depresión metabólica o en la nutrición inadecuada, o el edema extracelular, por ejemplo, en los casos de alteraciones de la presión capilar o cuando hay déficit de proteínas plasmáticas o alteración en el drenaje linfático. Y acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, lo que sucede es que aumenta la presión venosa y de los capilares y se produce edema pulmonar y edema periférico porque la sangre no puede retornar correctamente a la circulación general. En la enfermedad renal, en la insuficiencia renal crónica, por ejemplo, el riñón pierde la capacidad de excretar sodio y agua, por lo cual se retiene sodio y agua y hay expansión, aumento del líquido extracelular. Y por último, en la hipoproteinemia, es decir, déficit de proteína, principalmente de albúmina, como sucede, por ejemplo, en el síndrome nefrótico, en el que se pierden las proteínas, o en la cirrosis, en donde el hígado no puede producir proteínas, lo que sucede es que disminuye la presión coloidosmótica y eso genera o favorece la fuga del agua hacia el líquido extracelular, generando edema y ascitis. Bueno, y ahora nos empezamos a meter en la parte más complicada del tema.
¿Cómo se regula la osmolaridad plasmática? Hay varios mecanismos. El riñón es el órgano principal, el órgano clave para mantener constante la osmolaridad plasmática. Dijimos entre 280 y 300 miliosmoles litro, y la natremia aproximadamente 142. Esta regulación precisa de la osmolaridad es crítica porque determina la distribución del agua entre los compartimentos intra y extracelulares. ¿Cuáles son los mecanismos principales a través de los cuales el riñón regula la osmolaridad? Bueno, no solo el riñón, en general. A través de la excreción de agua libre por una orina diluida, o por el contrario, a través de la conservación del agua, eliminando una orina concentrada. Gracias a la retroalimentación osmorreceptor hormona antidiurética, a través de la sed y el apetito por la sal, y también contamos con las hormonas reguladoras del sodio, que son la angiotensina 2 y la aldosterona, que ya las han, me imagino, charlado previamente cuando vieron fisiología renal. Bien. Todo esto me imagino que ya lo habrán visto en la clase anterior, pero vamos a hacer un breve repaso. ¿Cómo se logra la excreción de orina diluida? Ante un exceso de agua, el riñón logra reducir la osmolaridad urinaria hasta 50 milosmoles litro. ¿Bien? ¿Cómo lo logra? Vamos a verlo. Si recordamos, si van mirando el gráfico o la imagen de la derecha, inicialmente el filtrado glomerular es isoosmótico con el plasma y con el tejido circundante al túbulo. Tiene la misma osmolaridad. Pero ¿qué pasa? A medida que la orina que se va formando progresa en el túbulo. En el túbulo proximal, recordemos, reabsorbe solutos y agua en proporción igual, sin modificar la osmolaridad. En cambio, cuando llegamos al asa descendente de Henle, encontramos que esta es permeable al agua, por lo cual reabsorbe el agua y los solutos se quedan dentro, por lo cual se concentra el líquido tubular. Cuando llega este líquido al asa ascendente gruesa, se reabsorbe activamente el cloruro de sodio y como es impermeable al agua, el agua no se reabsorbe. Bien, entonces genera una dilución del líquido tubular. En el túbulo distal y el túbulo colector cortical se continúa diluyendo. Recuerden que esta última porción no es permeable al agua, a menos que haya elevación de hormona antidiurética en sangre. Solamente se hace permeable gracias a la acción de la antidiurética. Si no hay antidiurética, se reabsorbe solamente cloruro de sodio. Y la orina, el resultado es la eliminación de gran cantidad de volumen de orina diluida sin cambios en la excreción de los solutos. Bueno, nada, acá había un ejemplo de cómo luego de la ingestión del agua, se logra aumentar el volumen de orina y baja la osmolaridad urinaria. Ahora, ¿qué pasa en lo contrario, el mecanismo inverso? ¿Cómo logramos o cómo logra el riñón excretar orina concentrada? Acá tenemos que decir que esta función se cumple solamente cuando hay déficit de agua en el organismo, ¿sí? Con déficit de agua, el riñón logra concentrar la orina hasta 1200 a 1400 miliosmoles litro, que es 4 o 5 veces más la osmolaridad plasmática. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que esto suceda? Que haya elevación de la hormona antidiurética en sangre, ya que esta incrementa la permeabilidad al agua en los túbulos distales y en los túbulos colectores. Y además es fundamental que haya un intersticio medular hiperosmótico que permita un gradiente osmótico y que impulse la salida del agua.
Acá la osmolaridad máxima de la orina conseguida está limitada por la concentración justamente del intersticio medular renal. Acá les puse un breve recordatorio, ¿sí? Como para que recordemos que la rama, el túbulo proximal y la rama descendente fina son muy permeables al agua. La rama ascendente fina y la ascendente gruesa no, y la parte distal es permeable al agua únicamente bajo la acción de la hormona antidiurética. Ahora, el mecanismo de contracorriente es complejo, también lo deben haber visto en la clase anterior, pero vamos a hacer un mini repasito para recordar o para entender esto que estábamos charlando acá de la concentración y del gradiente medular. El mecanismo de contracorriente implica tres aspectos. El multiplicador por contracorriente de asa de Henle, el intercambiador por contracorriente que se da en los vasos rectos y la reabsorción de urea. Todos estos son responsables de generar y mantener una hiperosmolaridad en la médula renal que permita este gradiente, esta diferencia de concentraciones que nos va a permitir concentrar o diluir la orina. El mecanismo multiplicador por contracorriente se da en el asa de Henle, ¿sí? Y es esto que charlábamos hace un rato. La rama descendente es permeable al agua, por lo cual permite la salida de agua al intersticio y logra un líquido tubular más concentrado. La rama ascendente gruesa tiene como función transporte activo de sodio, cloro y potasio hacia el intersticio y es impermeable al agua, por lo cual obtiene un líquido tubular diluido y un intersticio concentrado. El resultado final es que logra un gradiente osmótico vertical, es decir, más hacia proximal del túbulo, más hacia arriba, tenemos una osmolaridad menor que hacia el final, hacia el vértice, entre comillas, del asa de Henle, donde la osmolaridad es casi de 1200 milosmoles litro. Por otro lado, teníamos el intercambiador por contracorriente que se da en los vasos rectos, que lo que permite es mantener el gradiente osmótico, evitando el lavado medular, gracias a que dentro de estos vasos el flujo sanguíneo es lento y tiene una estructura en U. Y por otro lado, además, tenemos la urea, que es una molécula que tiene actividad osmótica, aporta más o menos el 50% de la osmolaridad medular y difunde desde los túbulos colectores, ahí se ve, a ver, ahí está, desde los túbulos colectores hacia el asa de Henle, reforzando el gradiente en esta zona. Bien. Ahora vamos a hablar un poco de las hormonas. Para empezar, tenemos a la hormona antidiurética o vasopresina, de sus siglas en inglés, ADH. Es una hormona que se sintetiza en el cerebro, en los núcleos supraópticos y paraventricular, donde se almacena en la hipófisis posterior. ¿Cuáles son los estímulos para la liberación o para la inhibición de la vasopresina? Bien, para su liberación tenemos el estímulo principal, la elevación de la osmolaridad plasmática, que esta se detecta en los vasoreceptores del hipotálamo, y la bajada del volumen efectivo circulante o disminución de la presión arterial, que también es detectado por los vasoreceptores.
¿Cuál es la acción renal de la vasopresina? Se une a los receptores B2 y permite la inserción de aquaporina 2 en la membrana luminal, o sea que da la luz de los túbulos colectores, y de esta forma permite la reabsorción de agua a este nivel. Acá que tenemos. Bien, bueno, acá lo que había era, nada, simplemente para que veamos esquemáticamente cómo funciona el estímulo de la liberación de la antidiurética. Supongamos una situación X en la que hay déficit de agua por un shock hipovolémico, por deshidratación severa, X. Lo que sucede es que va a aumentar la osmolaridad extracelular, lo cual va a ser sensado por los osmorreceptores en el hipotálamo, y estos van a estimular y liberar la hipófisis posterior antidiurética. La elevación de la antidiurética plasmática va a actuar a nivel de los túbulos distales y los túbulos colectores, aumentando su permeabilidad al agua y aumentando la reabsorción del agua, obteniendo una orina concentrada, disminuyendo la cantidad de agua excretada en los túbulos y bajando la osmolaridad plasmática. Acá era, lo había puesto acá. Acá tenemos los ejemplos de estímulos o situaciones que aumentan o inhiben la producción de antidiurética. Bueno, es un poco redundante, pero habíamos dicho, la elevación de la osmolaridad plasmática es un estímulo, la disminución del volumen sanguíneo y de la presión arterial son estímulos. La náusea, la hipoxia son estímulos para secreción de antidiurética, y luego tenemos fármacos que como efecto secundario aumentan la ADH. Por ejemplo, la morfina, la nicotina y la ciclofosfamida, que es un fármaco inmunosupresor. En contrapartida, reducen la secreción de antidiurética, la baja osmolaridad plasmática, un alto volumen de sangre o un alto volumen circulante efectivo y la hipertensión arterial. Los fármacos que la inhiben son el alcohol, la clonidina, que es un antihipertensivo, y el haloperidol, que es un antipsicótico. Y luego tenemos otra parte importante en la regulación de la osmolaridad plasmática, que es el mecanismo de la sed. La sed complementa la acción de la hormona antidiurética porque asegura una ingesta adecuada de agua. Siempre y cuando el paciente tenga acceso al agua y pueda tomar agua, este mecanismo va a complementar y va a asegurar un buen funcionamiento de la osmolaridad. Los centros de la sed están ubicados en la región AB3B, que es el órgano vasculoso de la lámina terminal, y están estimulados por la elevación de la osmolaridad plasmática, ¿sí? Con una variación de 2.000 equivalentes litros de sodio ya es suficiente para estimularlo, la bajada del volumen sanguíneo o la hipotensión arterial, y también lo estimulan la angiotensina 2 y, como efecto secundario, la sequedad bucal y sequedad de la mucosa esofágica. Hay un umbral osmótico para beber que es chiquito, como dijimos previamente. Ante un aumento mínimo de la osmolaridad plasmática se desencadena el estímulo de la sed. Ahora bien, ¿cómo funcionan en conjunto? ¿Cómo se integran la secreción de hormona antidiurética y de la sed? Esta combinación de ambos mecanismos asegura que la osmolaridad plasmática se mantenga constante a pesar de variaciones en la ingesta del agua. Incluso ante grandes variaciones en la ingesta de sodio, el sistema de antidiurética SED se mantiene o logra mantener la osmolaridad plasmática dentro de límites muy estrechos. Ahora vamos a pasar al gráfico que les puse acá, que puede parecer un chino, pero ahora lo vamos a desglosar un poco. Tenemos tres ejes. El eje izquierdo, ¿sí?, que indica la osmolaridad plasmática.
que lo normal habíamos dicho que era entre 280 y 300, ¿bien? Acá tenemos 280 y 300. El eje central, que es el valor plasmático de la hormona antidiurética, y el eje derecho, que nos dice la osmolaridad, es decir, la concentración urinaria. Cuán diluido o concentrado está la orina. Acá está muy poco diluido, muy poco concentrado, acá muy concentrado. Y en el eje horizontal tenemos el volumen de orina en litros día. Refleja cuánta orina se elimina en relación al estado de hidratación. Bien, vamos a ver cuál es el umbral osmótico de la antidiurética. Acá, 280. Cuando la osmolaridad plasmática empieza a superar los 280, comienza a aumentar la secreción de hormona antidiurética. Este sería el umbral a partir del cual el hipotálamo la libera. Como consecuencia, fíjense que a medida que aumenta la hormona antidiurética, empieza a aumentar la concentración, la osmolaridad de la orina. La orina, a medida que hay más antidiurética, se empieza a concentrar más. En cambio, en el umbral osmótico de la sed, está un poco más arriba, ¿sí? Tiene un umbral mayor. Se activa, o el cerebro detecta hiperosmolaridad a partir de 2,88 y recién ahí genera la sensación de sed. Entre 2,88 y 2,94 tenemos la activación del umbral de la sed. Y esto tiene lógica porque lo que sucede es que primero el organismo ajusta con cambios renales, ¿sí? El primero que se activa es el ajuste renal para ahorrar agua. Si esto no alcanza y la osmolaridad sigue subiendo, activa la conducta de beber. Hay situaciones patológicas en las que este mecanismo no funciona y la osmolaridad plasmática sigue aumentando. Perdón, y me faltó explicarles la relación de la osmolaridad. ¿Qué tenés? Perdón, chicos, ¿qué necesitas? Está al lado, la sala de médicos. Perdón. ¿Cuál es la relación de la osmolaridad urinaria acá, con el volumen urinario? Con osmolaridad plasmática baja, no hay antidiurética, entonces tenemos una orina diluida. ¿Bien? Se excretan volúmenes altos de orina hasta, por ejemplo, en la diabetes insípida, de 15 a 20 litros por día. En cambio, con osmolaridad plasmática alta, por ejemplo, acá 2,92, hay altos valores de hormona antidiurética, se logran orinas muy concentradas y el volumen urinario, fíjense, que baja drásticamente. Entonces, en resumen, la hormona antidiurética es el primer regulador que ajusta la permeabilidad de los colectores y de esta forma regula la osmolaridad urinaria y el volumen de orina. La sed sería el segundo escalón, que asegura una buena reposición hídrica cuando el ajuste renal no alcanza y siempre cuando el paciente esté en condiciones y pueda acceder al agua. Bien. Bueno, vamos casi terminando.
por último, hay que mencionar la función de la angiotensina 2 y de la aldosterona, porque participan también en esto. ¿De qué manera regulan la reabsorción renal de sodio y, por lo tanto, el volumen extracelular, pero no tanto la concentración plasmática de sodio? La angiotensina 2 estimula la sed y estimula la secreción de hormona antidiurética y además, bueno, su efecto final es la reabsorción de sodio. Y la aldosterona promueve la reabsorción de sodio en los túbulos distales y en los túbulos colectores. Tienen una importancia relativa en el mantenimiento de la anatremia, porque sin estos sistemas la anatremia apenas varía un puntito o dos de miliequivalentes litros, porque el principal control lo ejerce la hormona antidiurética y la sed. Y creo que por último, nada, lo menciono porque está descrito, que es el mecanismo del apetito por la sal, que es en realidad un estímulo dirigido a restaurar el sodio extracelular. Los principales desencadenantes son, otra vez, la bajada del volumen circulante efectivo, la hipotensión arterial, la elevación de la angiotensina 2. Y se podría describir como una conducta instintiva que se observa en animales y en humanos, particularmente relevante en el déficit de sodio. Entonces, como para resumir el capítulo que acabamos de ver, cuando tenemos la osmolaridad plasmática entre 280 y 290 milismoles kilo, es normal. Cuando tenemos la osmolaridad por debajo, una hipoosmolaridad, lo que sucede es la supresión de la sed y la liberación de hormona antidiurética. Esto genera orinas diluidas y si el mecanismo se perpetúa en el tiempo, genera de manera patológica hiponatremia. En cambio, si tenemos la osmolaridad elevada, ¿sí?, se va a estimular la sed y estimular la liberación de hormona antidiurética, lo que va a lograr una orina concentrada y la elevación de la anatremia. Si este mecanismo se produce de manera patológica o se perpetúa en el tiempo, aparecen los cuadros de hipernatremia que debemos atender y tratar. Y hasta ahí llegamos con el tema de hoy. ¿Tiene alguna duda? No, profe. Bueno, listo, espero que hayan entendido. Ahí estamos. Fueron poquitos hoy. Sí. Bueno, gracias, profe. Bueno.